por cuarto lunes consecutivo estamos aquí en este horario atendiendo la solicitud que hizo el próximo gobierno de que habría que debatir, comentar, polemizar, informar sobre las virtudes y los defectos de los dos proyectos que estarían en juego, sobre dónde debe estar instalado, dónde debe construirse o terminarse de construir el nuevo aeropuerto de México. Así lo pidió el nuevo gobierno. Buena discusión, buen debate, aquí hemos estado, hemos revisado distintos ángulos y hoy queremos hablar de la parte de la aeronáutica, de la parte aérea de ese proyecto. Por eso invitamos a Salvador Lizana. Salvador, Mucho gusto en saludarlo, vocal de la Comisión Consultiva del Colegio de Ingenieros en Aeronáutica. Buen día. Invitamos también al capitán Francisco Gómez Ortigoza, director técnico del Sindicato de Pilotos. Gracias, capitán. Muchas Buen gracias día. por el espacio. Y a Víctor David Anguiano, presidente del Colegio de Controladores Aéreos. Muchas gracias. Tuvimos las discusiones políticas de los proyectos en general, de infraestructura. Hoy queremos hablar de los aviones, de los vuelos, del control aéreo. ¿Cuál es mejor proyecto, Víctor? Víctor David Anguiano, presidente del Colegio de Controladores Aéreos. Encantado y muchas gracias por la invitación, por darnos la oportunidad de alzar nuestra voz y decir, bueno, esto que la gente no conoce es lo que trabajamos diariamente allá arriba en el espacio aéreo. En realidad ya hemos analizado, no hemos hecho un estudio formal, pero entre nosotros, controladores, hemos tratado de ver cuáles serían las trayectorias si subsistieran el aeropuerto Benito Juárez y Santa Lucía, y el problema es que se cruzan las trayectorias tanto de llegada como de salida de ambos aeropuertos. ¿Cómo que se cruzan para nuestro auditorio? ¿Cómo que es que no esto es entender? En el centro está el aeropuerto de México, esta es una carta Benito aeronáutica, Juárez, sí. Benito Juárez. Y aquí arriba, a 18 millas, está Santa Lucía. Sí. Esto que nosotros le llamamos el casquito por la forma que tiene esa área de protección. Bueno, si despegan de México y van hacia el norte, que les he de decir, el porcentaje de operaciones hacia el norte es el 80-85%. Hacia el sur, Acapulco, Oaxaca, Mérida, hay menos. Entonces, los aviones viran inmediatamente para Santa Lucía. Y entonces aquí estarían interfiriéndose con el aeropuerto, con las llegadas y salidas que tuviera Santa Lucía. Pero tendrá un arreglo, tendrá una solución. Hasta este momento... tendría, si es que finalmente ahí se instala el... Déjame te digo, hasta este momento, acá se ve un poco más claro. Sí. Hasta este momento en Santa Lucía solamente tienen aviones visuales y aviones pequeños en general. Sí. Ocasionalmente tienen alguna operación por instrumentos que nosotros vamos a trabajar. Los visuales se cuidan entre ellos dentro del área de ese casquito. Entonces, el problema es que si ahí empieza a haber operaciones de aviones grandes y una operación continua, entonces los despegues de México se encuentran contra los despegues de Santa Lucía. O sea, no es en términos de control aéreo, no es una buena opción el proyecto Santa Lucía Benito Juárez. No, y si no nada más me permites terminar, las aerovías, mira cuántas aerovías convergen en Santa Lucía, porque ha sido la mejor opción para canalizarlos hacia San Mateo y después hacer la aproximación hacia la pista 5, que esta es la que más se utiliza, el 85-90%, hasta más del 90% en México. Todos estos de llegada se estarían cruzando con las salidas de México, que como te digo, en 18 millas todavía no están muy altos. ¿Coincide Salvador Lizana, vocal de la Comisión Consultiva del Colegio de Ingenieros de Aeronáutica, en que no es una buena opción aérea el proyecto Aeropuerto Benito Juárez Santa Lucía? Vamos a decir que no es la mejor opción aérea. ¿Por qué? Porque, aquí Víctor no me dejará mentir, sí se podría trabajar, pero de forma restringida, vamos a decir. Tendría que ser como cuando se está operando, es increíble, pero el aeropuerto de Toluca también nos afecta aquí al aeropuerto de México. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que los aviones que entran a México lleguen un poco más bajos por
la entrada de aeronaves a Toluca. Dicen, no, pues están muy lejos, sí, pero las carreteras en la aviación así lo requieren por los niveles de seguridad con los que se trabaja y se manejan la vida de las personas que utilizan nuestra aviación. Entonces no es una buena opción. No es la mejor, vamos a decir. No es la mejor, pero pues solo hay dos. Hasta donde sabemos. La mejor sería... ¿Es esa o es Texcoco? Así es. Sí. Si no es la mejor opción, Texcoco y es una mejor opción. Por muchos años hemos... las personas que hemos estado trabajando aquí en el respecto, hemos estado haciendo una serie de enmiendas a las operaciones. Te recordará que hace muchos años los aviones chiquitos dejaron de entrar a la Ciudad de México. ¿Para qué? Para que pudieran entrar más aviones. Sí. Se quitaron 2 pistas, antes había 4 pistas en México, que eran paralelas, la 1432 y la 1331. Esas ya no existen, ya son rodajes. Una de ellas es pista para helicópteros. Pero entonces no es una buena opción, o no es la mejor. No es la mejor. Entonces es mejor Texcoco. Es mejor. Es mejor Texcoco. Capitán Francisco Gómez Ortigoza, director técnico del Sindicato de Pilotos, ¿coincide? Sí, coincidimos. Y de hecho, creo que la pregunta es ¿para qué queremos el aeropuerto? Realmente lo que nosotros vemos que necesitamos un nuevo aeropuerto porque la capacidad del actual ya está rebasada. Está rebasada absolutamente desde 1990. Se tenía esta predicción y lo que nosotros observamos al estudio de todos los documentos presentados por el gobierno electo es que se plantea Santa Lucía como un complemento de capacidad. ¿Qué te da capacidad en un aeropuerto? No es la cantidad de puertas donde lleguen los aviones, no es la cantidad de duty free que hay adentro del aeropuerto, la cantidad de estacionamientos. La capacidad de un aeropuerto la dan la capacidad de recepción de tráfico de sus pistas, cuántos despegues o aterrizajes se pueden hacer. En el caso, como mencionaba Víctor atinadamente, si se tiene la operación conjunta, porque hay que tener muy claro eso, el proyecto no es el proyecto de Santa Lucía, es el proyecto de operar de manera conjunta y combinada el aeropuerto de la Ciudad de México con toda la problemática que ha venido acarreando los últimos 75 años y una terminal nueva, contra un proyecto donde se centraliza el tráfico, se aumenta la capacidad de manera dramática y desde una perspectiva aeronáutica se puede atacar una serie de conflictos y problemas que hemos venido arrastrando durante muchos años, ¿no? Te voy a poner una situación sencilla. Los meses de diciembre, enero, febrero, cuando hay bajas temperaturas, es común que el aeropuerto se encuentre cerrado por las mañanas. Neblina. Así es. ¿Por qué los aviones no pueden aterrizar? Por todos los obstáculos que hay alrededor de la ciudad que provocan que nosotros podamos hacer una aproximación sin ver, una aproximación de instrumentos, pero los obstáculos que hay abajo no nos dejan llegar muy cerca de la pista. Eso nosotros lo conocemos como mínimo. Tú llegas a un mínimo muy alto, muy lejano a la pista e inicias una aproximación fallida si no tienes la visibilidad. El aeropuerto de Texcoco está planteado para poder operar dentro de situaciones de muy baja visibilidad. O sea, habría menos cierre de aeropuerto en Texcoco de los que hay hoy en Benito Juárez. Así es. La probabilidad de que haya un cierre siempre existe en cualquier aeropuerto, ¿no? Así es. Pero con Texcoco sería más baja. Sí, se mitiga por estas cuestiones de clima. ¿Y Santa Lucía? Santa Lucía tenemos conocimiento que hay bastantes obstáculos alrededor. Hay 2 cerros cercanos a las trayectorias, el cerro de Joloc y el cerro de Santa Ana. Sí. Se encuentran hacia el este de la base aérea y son los que interfieren con las aproximaciones. ¿Qué nos daría esto? Tener otro aeropuerto como el de México, con mínimos de aproximación muy altos. Es una zona que se llena de neblina, conocidamente, por la humedad que llega de las lagunas tan al norte. Entonces, antes de ir a una pausa y escuchar, tenemos varias preguntas más. Antes de ir a una pausa, en términos, porque hay una coincidencia raro, creo que es la primera vez que tenemos una coincidencia en esta mesa, esta es la 4ª que tenemos y nos quedan otras 4 pues todavía. Somos los que operamos el espacio aéreo, los pilotos y controladores. Hay una coincidencia en cuanto a control aéreo en aeronáutica. No hay duda, es mejor proyecto, con todos los problemas que pueda tener, pero es mejor proyecto Texcoco que Santa Lucía. ¿Es correcto para el presidente del Colegio de Controladores Aéreos?
Claro, Ciro. Desde luego te estamos dando la opinión de técnicos en aeronáutica, porque ni somos expertos en suelo. No. Hoy estamos hablando de eso, hoy no vamos a hablar de política, de los problemas de las tierras, ni cuánto vamos a tardar, de si va a haber un viaducto para llegar. Hoy estamos hablando de espacio aéreo. Mejor opción, Texcoco. Mejor opción para el Colegio de Ingenieros Aeronáutica. Mejor opción para el Sindicato de Pilotos. Definitivamente. Estamos hablando de espacio aéreo. Hemos escuchado puntos de vista distintos en las 3 semanas anteriores. Hoy estamos teniendo el primer acuerdo unánime a partir de la opinión del Colegio de Controladores Aéreos, del Sindicato de Pilotos, del Colegio de Ingenieros en Aeronáutica. Esta mañana hay una coincidencia de que en términos de espacio aéreo, de vuelos, de aviones, es mejor el proyecto de Texcoco, pero Salvador Lizana nos decía, no solo es el aire, son muchas cosas más. También es los edificios, ¿qué servicios les vamos a dar? La calidad del servicio que le vamos a dar al usuario, al que paga, porque nosotros trabajemos. ¿Cómo que la calidad del servicio? Sí. ¿Cómo que el edificio? Si nosotros, o sea, ¿qué tantas molestias le vamos a generar por estar operando en el nuevo aeropuerto de México? Así como en este momento, si yo quiero hacer una transferencia de un vuelo que llego a la Terminal 2 y me traslado a la Terminal 1, ¿por qué? Porque allá va a salir llego de Europa y me voy a ir a la Terminal Morelia. 1, paso migración y aduana y lo hago en una terminal saturada. En el nuevo aeropuerto se supone que ya va a haber más amplitud, mejor servicio y voy a tardar menos. No conocemos cómo va a ser el proyecto Santa Lucía, porque no lo hay, pero igual también es soleado también, pero no lo conocemos. Capitán Francisco Gómez. Los aeropuertos se diseñan no por ocurrencia. La Organización de Aviación Civil Internacional tiene, que es parte de la ONU y son los que reglamentan la aviación a nivel mundial, tienen manuales, 2 manuales muy específicos. Uno es de planeación aeroportuaria, que es la que te enmarca cómo hacer un plan maestro completo, y un manual de diseño de aeropuertos. Además hay un documento un poco más alto, un manual específico de aeropuertos, que abarca desde la parte de planeación hasta la operación. Y nosotros analizando el tema del plan maestro presentado de Lucía, eso no cumple con lo estipulado por el manual de planeación de aeropuertos respecto a un plan maestro. Realmente es un plan conceptual. No hay certidumbre de ni siquiera poder analizar el tráfico, cómo podría moverse o qué capacidad de flexibilidad para aumentar su operación o para extender sus instalaciones tiene, ¿no? Bueno, usted es el director técnico del Sindicato de Pilotos. Me imagino que lo que está expresando esta mañana aquí con nosotros es el sentir de buena parte de los pilotos. Nunca podremos hablar de la totalidad, porque siempre habrá una voz ahí que no esté de acuerdo, pero es el sentir de los pilotos. Realmente es que nuestro trabajo no nos da margen y somos la industria más segura del mundo por una razón, porque no se improvisa. Porque nosotros nos gusta cumplir lo que está escrito, nos guiamos por procedimientos internacionales, esperamos que los lugares a donde volemos nosotros como pilotos mexicanos cumplan lo mismo. Nosotros tenemos el mismo trabajo que un piloto japonés que viene a México. Sí. Se cumplen las mismas reglas en todos lados. Entonces, lo más sano en la aviación es eso. Y sin duda, pues es la opinión del Colegio de Controladores Aéreos, ¿no? Sí, retomando lo que dices de los Víctor pocos... David Anguiano. Correcto. De los proyectos, de los estudios en Santa Lucía, que no los hay, pues podemos decir que apoyando lo que dice el capitán Ortigosa, efectivamente hay reglamentaciones internacionales y guías internacionales de cómo hacer un aeropuerto. Bueno, para Texcoco ya desde el 2010 hay por ahí una camper en donde está tomando todos los datos de velocidad del viento, dirección del viento, la visibilidad, etcétera, todas estas cuestiones meteorológicas que van a afectar. Ese es un requisito. Nada más un requisito de lo que se tiene que estudiar para crear un aeropuerto. En Santa Lucía no lo tiene. Pero si Santa Lucía funciona, Santa Lucía opera ¿desde hace cuándo? Desde hace muchísimos años. Como aeropuerto militar. Pero es un aeropuerto. Sí, pero no tiene las operaciones ni por mucho que tenemos en México.
las operaciones que salen de Santa Lucía, que nosotros vamos a controlar, pudieran ser en un día 2 o 3. Y en un día cargado, porque están haciendo ejercicios, pudiéramos tener 20. Contra las 60 por minuto que tenemos en el aeropuerto actual. Por hora. Perdón. 60 por hora. 60 por hora, sí. Capitán. Los criterios de diseño de un aeropuerto civil... Yo también soy capitán. Capitanes. Capitán Francisco Gómez Ortigosa. Vamos a poner mira, aquí. los criterios de diseño y de operación de un aeropuerto militar no están cubiertos por la parte de la reglamentación civil. Se diseñan bajo diferentes premisas. Tanto de control de tránsito aéreo, se vuela de manera diferente. ¿Qué asegura la Organización de Aviación Civil? Seguridad, regularidad y fiabilidad del sitio. Por eso están las cosas enmarcadas. Los aeropuertos militares se diseñan bajo diferentes premisas. No tienen... Pues entonces apaguemos la luz y vámonos. Pues ya, muchas gracias. ¿No? Hay una coincidencia plena que nos lleva a repetir algo que hemos dicho, salvo la constructora que está asesorando el proyecto de Santa Lucía, la gente de Grupo Riobó, y que ellos piensan que es mejor opción Santa Lucía, y salvo la opinión tajante, contundente, firme del grupo de Atenco, de este movimiento en defensa de la tierra, que han dicho que no permitirán, por otras razones, ellos hablan de sus tierras, de que esto va a traer pobreza, de, en fin, que va a acabar con las comunidades, en fin, son sus puntos de vista. Pasan las semanas, no solo en este espacio, sino lo vemos en la discusión, y salvo la opinión del Grupo Riobó y de la gente de Atenco, pues la opinión mayoritaria, y lo estamos escuchando esta mañana, es en favor del proyecto de Texcoco. Capitán Salvador Lizana. Aquí capitán. otro detalle de que estábamos diciendo a Terminal 1, Terminal 2, Terminal 1, salía yo. En el mejor de los casos, cuando me toca el trenecito, la conexión, el trenecito lo agarro y voy a la otra terminal, tardaré, ¿qué le gusta? 40 minutos, 45 minutos en irme de una terminal a la otra. La pregunta es, en el mejor de los casos, porque en lo que paso migración y aduana, llega mi maleta o traigo mi maleta conmigo. De el actual aeropuerto Benito Juárez a Santa Lucía, ¿cuántos les gusta? Nos dijo hace 8 días el ingeniero Samaniego del Grupo Riobó, que además ha sido consultor del proyecto y promotor del proyecto Santa Lucía, nos dijo va a ser un tren que hará, ¿cuánto nos dijo? 40, 45 minutos, 40 o 45 minutos. Pero bueno, 40, 45 minutos de trayecto. Antes de ver cuánto nos va a costar, si son 40, 45 minutos de trayecto, ¿cuántos minutos nos vamos a tardar en subirnos? ¿Cuántos minutos nos vamos a tardar en bajarnos? ¿Le parece que sea algo fantástico? Tomemos 10 y 10, 10 en subir y 10 en bajar. Estamos hablando de 40, es una hora. Más todo el tiempo que salgo, que entro yo al... Aquí estamos hablando nada más desde que me subo hasta que me bajo. Ahora sí, empiécele a sumar filtros de seguridad, aduanas, todo eso. Pero sería un trayecto de 40 minutos, más póngale, ¿le gusta 5 o 7 minutos? Según la IATA, nos va a incrementar los niveles de estrés del pasaje. El pasaje va a llegar más estresado a tomar su próximo vuelo. ¿Qué se trata? De que el pasaje en un ambiente amable suba tranquilo. ¿Por qué? Porque el humano está acostumbrado a vivir en dos planos en la tierra, hacia adelante, hacia los lados. Bien. Y en el avión ya se vuelve un pájaro, ya está uno viendo la altura. ¿Cuántos vuelos llegan? ¿Cómo lo miden al aeropuerto Benito Juárez hoy? ¿Cuántos van a llegar hoy, promedio? Pues prácticamente Víctor son 60 operaciones por hora. 60 operaciones por hora. Y o sea, 20 horas. Cada 20 horas funciona. Más no, trabajan las 24, pero las 60 son 20 horas. Entonces, cada minuto está aterrizando o despegando un avión. Aterrizando o despegando es una operación. ¿Eso es poco o mucho? Déjame decirte que es bastante, pero depende siempre de las características del avión y de la pista. Si en la pista tú puedes aterrizar y desalojar rápidamente, el siguiente avión, la siguiente operación se agiliza. Pero si tienes que ir al final, regresar y ahí desalojar, entonces el tiempo de pista se está aumentando.
Eso es lo que determina la capacidad de pista. Bueno, lo que yo te iba a comentar es que si aquí lo que les mostré es Santa Lucía y México, y acá tenemos Toluca, y acá tenemos Puebla, y acá tenemos Tequesquitengo. Bueno, esto es eso mismo en la pantalla del radar. ¿Ese es el radar? ¿Esa es una pantalla de radar? Una foto de la pantalla del radar. Es una foto de la pantalla del radar y cada puntito que ves ahí es un avión. Entonces, como controladores tenemos que estar organizando, si te fijas, ya más o menos vienen en una hilerita, porque tienen que estar todos en la misma trayectoria. Nunca se indisciplinan los japoneses o los árabes o los argentinos. Cualquiera, hasta mexicanos se nos indisciplinan de repente. ¿Cómo concluiría Víctor David Anguiano, presidente del Colegio de Controladores Aéreos? Básicamente, Ciro, lo que nos preocupa es ver la cantidad de cruces que nos van a generar si ponen Santa Lucía como un aeropuerto comercial. Y esto aumenta el riesgo para los vuelos. Nosotros vamos a estar separando a los aviones y cuidando que tengan la separación con el terreno y para aterrizar y despegar, pero hay muchísimo más cruces si tenemos Santa Lucía que si es en Texcoco, que es un solo aeropuerto. Ahí se canalizaría todo hacia un solo aeropuerto y eso haría la maniobra mucho más segura. Aunque fuera Santa Lucía, nosotros buscaríamos la manera por supuesto, pero es mejor opción de mantenerlos separados. Pero seguramente, como decía el capitán Lizana, va a ser a costa de demorar tráfico, con lo que no se gana operacionalmente gran cosa. Conclusiones, capitán Francisco Gómez Ortigosa, director técnico del Sindicato de Pilotos. Mira, nosotros llevamos muchos años pidiendo que se abordara este tema, 25 o 30 años. Creemos que hay que buscar soluciones a largo plazo integrales y no vernos aquí en 5 o 10 años porque ya se nos volvió a saturar el sistema aeroportuario. Esto nos lleva a proponer, ¿no?, elevar el nivel de la conversación y en lugar de estar decidiendo y hablando sobre solamente un emplazamiento aeroportuario, irnos a buscar una política aeronáutica de Estado integral que integre dentro de ella el sistema de la infraestructura aeroportuaria. Porque el día de hoy estamos platicando del aeropuerto de la Ciudad de México. No estamos lejos de saturación en Monterrey, en Guadalajara, en Los Cabos, en Tijuana, y requerimos abordar las cosas de una manera integral y tener un plan de vuelo nacional de qué queremos hacer con nuestra aviación. Por cierto, nos comentan, me dicen ahora en la pausa, usted decía, va a tener mucho menos problemas, déjeme ponerlo así, de neblina, el aeropuerto de Texcoco que el actual Benito Juárez, pero la distancia entre el Benito Juárez y el de Texcoco es de 6-7 kilómetros. ¿En qué varía el clima? ¿En qué varía la neblina? Entre un aeropuerto y el otro. El tema es que el aeropuerto está mejor equipado para enfrentar esas condiciones de mal tiempo. El aeropuerto de Texcoco. ¿Cómo que mejor equipado? Así es. El aeropuerto de la Ciudad de México tiene muchas limitaciones de obstáculos y de equipo instalado en el aeropuerto. ¿Obstáculos habla de montañas? Hablamos de casas, montañas, antenas, que no nos permiten llegar muy abajo sin ver. El aeropuerto de Texcoco está planteado para operar en baja visibilidad. ¿Qué nos va a dar esto? Mucho menos demoras y mucha más confiabilidad. Es decir, si le entiendo, el riesgo de que se cierre el aeropuerto de Texcoco por neblina va a ser mucho más bajo. Sí, la probabilidad va a ser. Se reduce y se mitiga en gran medida. Sí. ¿Cuántos días más o menos tiene un problema de neblina, de que se cierra por, ¿cuánto se suele cerrar? ¿Media hora, 1 hora, 2 horas? Por neblina. Anualmente es entre 25 y 30 días. 25 y 30 días. ¿Cuánto calculan ustedes que sería con Texcoco? Con Texcoco tendremos aeropuerto con baja visibilidad en la misma cantidad de tiempo, pero se podría operar el aeropuerto durante esa condición. No se cerraría, por neblina. No. ¿Y han hecho ese ejercicio también con Santa Lucía, ese cálculo, esa proyección? La única información que tenemos del aeropuerto Santa Lucía, hace muchos años estaba la Escuela de Aviación del Estado Mexicano, que tenía en conjunto con la UASI. Ellos estaban basados ahí y nos comentaban que tenían entre 45 a 60 días de aeropuerto cerrado por la humedad que llega del lago de Tizayuca, que está muy cercano al emplazamiento de Lucía. Conclusiones, capitán Salvador Lizana, vocal de la Comisión Consultiva del Colegio de Ingenieros en Aeronáutica. El aeropuerto de Texcoco, como está el proyecto, desconocemos el proyecto de Santa Lucía, le ofrece al pueblo de México un aeropuerto de mejor calidad en sus servicios.
sea, donde va a estar un aeropuerto más amable para que pueda utilizarlo tanto el viajero nacional como el internacional, y lo podamos utilizar como un hub, como se utiliza Panamá o como se utiliza Bogotá, que de todo el pasaje que viene de América del Sur va hacia Estados Unidos o en algunos casos hacia Asia, valga la redundancia, porque mucha gente que viene de Perú y de Brasil se va a Japón y China. ¿Qué es lo que le quería preguntar? Por ejemplo, debe haber casos, eso lo deben saber bien ustedes. Vamos a suponer un avión, el avión de la línea que sea, puede venir, puede volar Houston, San Antonio, México, Houston, México. Ese mismo avión aterriza en la Ciudad de México y no necesariamente vuela México-Houston. No. Puede ser, ese avión se puede ir a Morelia o se puede ir a Los Cabos. Se puede ir a Tijuana, se puede ir... ¿Qué va a pasar si... ¿Cómo sería la organización? Esos aviones, los aviones que aterricen en Benito Juárez, solo podrán hacer vuelos de regreso a destinos de Benito Juárez, ¿no? Porque los que lleguen a Santa Lucía solo van a poder volar ruta a Santa Lucía, ni modo que pongan un tren para llevar aviones. No. Ya en el surrealismo podemos tener trenes que lleven los aviones. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese es muy interesante. ¿No? Va a haber un estacionamiento o va a haber un aeropuerto para un X número de aviones y un aeropuerto para otro número de aviones. Siempre nos dirán que Nueva York tiene 3 aeropuertos y que Londres tiene 5. Pero no vuelan los aviones de un lado al otro. 7. Sí. Y las aerolíneas, muchas de ellas no operan en los 3 aeropuertos, operan en 1 o en 2. Y tienen diferentes tipos de aeronaves en cada uno de los aeropuertos. Lo mismo en París, lo mismo en Londres, que tiene 5 aeropuertos. Y la otra, como están actualmente las aerolíneas nacionales, que operan sus aviones tanto nacional como hacia el lado internacional, van a tener la necesidad de poner 2 mostradores, uno aquí y otro allá, 2 tractores, 2 mecánicos, doble de todo, y eso va a elevar los costos más la infraestructura de gobierno federal, para las aerolíneas nacionales, aduanas, todo. En las nacionales, porque a un internacional tú dime dónde me voy y yo nada más voy a tener un mostrador, un tractor y lo voy a arrendar. Ahora déjame comentarte que Víctor David Anguiano, en donde se tienen varios aeropuertos, sí están operando y tienen todo controlado porque no tienen montañas. Esa es su ventaja. Nueva York, sí. Londres. Sí, no tienen montañas. París, no tienen montañas que les afecten como aquí. Y la otra cuestión aquí es... tenemos, por ejemplo, el Iztaccíhuatl, el Popo, el Ajusco, ¿no? Entre otros. Y cuando vienes tú por aterrizar, que generalmente es a la pista 5, estás viendo las montañas del lado derecho. Sí. Y poco a poco empiezan a estar por arriba de la altitud que tú tienes. Sí, esas montañas afectan muchísimo. Y afectarían para continuar en el aeropuerto de México. En el de Texcoco se libra porque hay mucha más distancia desde esas montañas hasta el nuevo aeropuerto de Texcoco. Además, déjame comentar algo que ya he comentado, que hemos platicado con controladores de esos aeropuertos, de los Londres, de los lugares donde tienen 3 o 4, y les digo, así todo este montón de tráfico que tenemos allá arriba, ustedes lo pueden deshacer rápidamente. Y me dicen, no sabes cuánto querríamos tenerlos todos en un solo aeropuerto. Es una preferencia tener todo organizado hacia un aeropuerto que tener que estar cuidando un aeropuerto del otro. Y ya no se diga el gasto de tener 2 casas, ¿no? Porque tienes que darle mantenimiento a ambas. Finalmente es eso. Pues muchísimas gracias a los 3. Creo que ha sido una mesa muy clara, sin todas esas consideraciones, ¿no?, que tienen que hacer los políticos, los funcionarios. Son muy claros. Víctor, muchas gracias. Muchas gracias por la claridad, presidente del Colegio de Controladores Aéreos. Entonces, sin meterte en otros asuntos ni en otros análisis políticos de si hay problemas de comunidades y demás, es en términos de control aéreo, es infinitamente mejor opción Texcoco que Santa Lucía. Sí. Bien. Lo mismo para el sindicato de pilotos, capitán Francisco Gómez Ortigosa. Absolutamente, sí. No nos metemos en otras discusiones, estamos hablando del trabajo de los pilotos. Sí. Mucho mejor opción
Texcoco. Sí, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista industrial, nosotros vemos como la mejor opción para continuar creciendo nuestra industria, que estuvo muerta mucho tiempo, y nos dan una certidumbre muy amplia en la industria aeronáutica, tener margen de crecimiento. Y ni hablar para los ingenieros en aeronáutica, capitán Salvador Lizana. Por supuesto, Bueno. porque mantiene los niveles, eleva los niveles de seguridad con los que estamos operando en este momento. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ahí están las opiniones. La próxima semana, lo decimos, probablemente escuchemos puntos de vista distintos, porque la próxima semana viene la gente de Atenco, viene gente de comunidades, también vamos a escucharlos a ellos. Hoy vamos a hablar de control aéreo, vamos a hablar de pilotos, vamos a hablar de aeronáutica. La opinión es contundente, de los tres es mejor opción Texcoco. Les agradezco mucho y mantenemos, cuarta semana consecutiva que lo hacemos, mantenemos la pregunta al equipo de Andrés Manuel López Obrador. Ustedes nos pidieron debatir el tema, aquí estamos, lo hemos hecho. Nomás hemos escuchado a todos, que ya es una buena cantidad de opiniones, porque se dijo el 28 de octubre habrá una consulta para que la gente, la sociedad, determine la sede del nuevo aeropuerto. Estamos a 27 días y no sabemos cómo va a ser esa consulta. Si hace 4 semanas nos parecía poco serio invitar este debate sin haber expuesto cómo va a ser la consulta, 4 semanas después nos parece que esto empieza a rayar ya en la irresponsabilidad. El gobierno, el equipo de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de octubre sigue sin decirnos cómo va a ser esta consulta. Quedan 27 días, ojalá dentro de 8 días tengamos nuestra próxima mesa, ya sepamos qué es lo que vamos a hacer el 28 de octubre, o si no vamos a hacer nada, vamos a esperar a que lleguen unos encuestadores y en una de esas a algunos, a una muestra, le pregunten cuál consideran como la mejor opción. Muchas gracias, Víctor David Anguiano. Gracias, Ciro. Un gusto. Un honor. Y felicidades por la claridad. Lo mismo a usted, capitán Francisco Gómez Ortigosa. Muchas gracias, Ciro. Hombre, si todo el mundo se expresara con ustedes con claridad, ¿no? Capacidad de síntesis. Y lo mismo para usted, capitán Salvador Lizana. Muchas gracias.